Bienvenida a Eres Amada. Bendigo tu vida y te doy las gracias por estar allí un sábado más. Gracias por respaldarnos. Gracias por tener el deseo en tu corazón de acompañarme en esta misión. Quiero decirte que tú eres parte también de compartir y de predicar la palabra de Dios. Eres parte de Eres Amada. Hoy vamos a ver una historia un poquito conflictiva, pero vamos a tratar de ubicarnos en el lugar donde Dios quiere que nos ubiquemos. La predicación de hoy en día se llama ¿Quién maldecirá lo que Dios bendice? Y vamos a hablar del pueblo de Israel. Israel, como todos sabemos, era el pueblo bendito de Dios, era el pueblo bendecido por Dios. Dice que había un rey, el rey de los moabitas, se llamaba Balac. Dice que Balac estaba viendo como el enorme pueblo de Israel avanzaba sin que nadie lo pudiera detener. Y habían ya destrozado a los amorreos y ahora se encontraban cerca, bordeando sus tierras. Dice que estos moabitas estaban verdaderamente atemorizados por este enorme pueblo. Y decía, este ejército arrasará con todo lo que nosotros tenemos, destruirá todo frente a su incapacidad militar que tenían para detenerlo. Mandaron a llamar a un profeta, mandaron a llamar a este profeta Balaam para que maldijere al pueblo de Dios. Dice que de esa manera ellos podrían detenerlo. Y vamos a leer Números 22:6. Dice que este rey mandó a sus enviados a hablar con Balaam. Y le dice así, dice el versículo 6, dice así: te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Fueron a darle ese mensaje a Balán, fueron a pedirle que viniera y que maldijera a su enemigo. Este pueblo de los moabitas querían destruirlos, querían sacarlos de la faz de la tierra. Pero dice que cuando llegaron a Balán, Balán los recibió y mandaron, fueron llevaron dinero, llevaron para pagarle para que él vaya y extiende una maldición sobre ese pueblo. Pero dice que Dios se le apareció a Balaam mientras los hombres esperaban allí y el Señor le dijo: no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. En realidad el Señor le estaba diciendo, no vas a ir con ellos, no vas a producir, porque ese pueblo es mi pueblo. Sobre ellos yo he extendido mi mano y soy yo quien los protege. Y dice que este, este hombre, Balaam, este profeta, se fue y le reveló la voluntad de Dios y les dijo: regresen a sus tierras, porque el Señor no quiere que vaya con ustedes. Dice que este profeta hasta ahora estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba escuchando al Señor y sujetándose a lo que Dios, pero le dijo: el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Dice que despidió a estos enviados de este rey
Y dice que, pero el rey no se dio por vencido y insistió, mandó por segunda vez, ahora mandó a gente, a príncipes más importantes y le dijo así. Esto está en el capítulo 22, versículo 17. Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo. Eh, insistió, insistió, pero lo que vemos en esta palabra dice que Balaam le respondió, aún si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. En lo profundo de su corazón, Balac estaba reconsiderando la oferta. Había abierto su corazón a lo que le estaban ofreciendo este rey. Este rey le estaba ofreciendo que todo se lo iba a dar, que le iba a dar, que lo iba a reconocer. Dice que dejó entrar esa duda y aún sabiendo, Dios habiéndole asentado en el principio, no vayas con este pueblo. Y el Señor le había manifestado, de ninguna manera te voy a permitir que maldigas a mi pueblo, que maldigas a lo que yo estoy bendiciendo. Y dice que él intentó como alterar, como cambiar la voluntad de Dios. Y que dice que por segunda vez se presentó delante del Señor y le dijo, bueno, ¿qué hago? Sabiendo que el Señor ya le había manifestado su voluntad. Y dice que esto enfureció el corazón de Dios, porque Dios ya le había manifestado y Dios es un Dios que no cambia. Pero al ver la voluntad, Dios ya había revelado lo que había en su corazón. Este hombre fue por segunda vez. Y eso es lo importante de cuando el Señor nos dice no. Cuando escuchamos la voz de Dios, que el Señor nos dice eso no te va a hacer bien. Que aprendamos a respetar la voluntad de Dios. Pero dice que este profeta fue al Señor por segunda vez y le pidió, bueno, ¿qué hago? Y el Señor dice que le dijo, ve con ellos. Si eso es lo que quiere, ve con ellos. Esa es evaluando la voluntad permisiva de Dios. No es la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios, yo sé que Él me va a proteger. Yo sé que solo en la perfecta voluntad de Dios Él me va a guardar. Puedo reclamar sus promesas. En la perfecta voluntad de Dios sé que los ángeles del Señor acampan alrededor de mi vida y de tu vida y te protege. Solo cuando caminamos en la voluntad perfecta de Dios. Pero hay una realidad. A veces el Señor conoce nuestro corazón y esa es la voluntad permisiva. Te da permiso de que lo hagas, pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y cuando nosotros caminamos en la voluntad permisiva de Dios, vamos a terminar afectados. Vamos a tener que pagar consecuencias porque Dios no nos va a proteger. Porque Dios nos está permitiendo que hagamos algo que no es la voluntad perfecta de Él, sino nuestra propia voluntad, nuestro propio capricho, nuestro propio afán, nuestro propio deseo. Pero Él no nos va a cortar el camino, nos va a dejar. Primero nos va a revelar su voluntad y después nos va a permitir que nosotros caminemos, aún así no sea su perfecta voluntad. Dice que en la mañana siguiente Balaam se levantó, eso está en Números 22,
21. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Dios estaba enojado con Balaam por no haber rechazado la oferta del rey. Balaam ya conocía la voluntad de Dios, cuando Dios dijo de ninguna manera. Pero Dios le permitió. Dice que envió un ángel que se opuso en su camino. Y vamos a leer la primera parte que queda en Números 22-23. Dice, cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con una espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Esta fue la primera aparición del ángel. Y en el versículo 25 dice, cuando la burra vio al ángel de nuevamente, porque Balaam la hizo volver al camino, dice que vio al ángel del Señor, se arrimó contra una pared con la que lastimó la pierna de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. Ese fue el segundo intento. El tercer intento del ángel de detener a Balaam, dice que el ángel del Señor se paró delante con la espada desenvainada y dice, cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la vida de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero dice que el Señor hizo hablar a la burra. Esta es la primera vez que la palabra de Dios muestra algo así. Dice que el Señor hizo hablar a la burra y la burra le dice, ¿por qué me golpeas? El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. Es increíble cómo Balaam, que era un profeta de Dios, no pudo percibir la presencia del ángel de Dios. Que una burra pudo ver al ángel del Señor, pero Balaam no pudo. Y ahí nos damos cuenta cuando una persona de Dios comienza a desviar su mente. Ya Balaam se estaba moviendo fuera de la voluntad de Dios. El ángel le había mostrado que estaba fuera de la voluntad de Dios, que Balaam estaba caminando mal. Ya había otros deseos. Sus ojos se habían desviado hacia lo económico, hacia lo que este otro rey le estaba ofreciendo. Y dice que este incidente que le pasó con su burra dejó sin duda a Balaam que lo que él estaba haciendo no estaba correcto. Pero dice que él le dice al Señor, ¿me regreso? Y ahora vamos a verlo, pero antes quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa y salirme un poquito de contexto para mostrarle algo que el Señor me estaba mostrando. Dice que a veces experimentamos oposiciones en nuestro camino que vienen exclusivamente de parte de Dios. Muchas veces culpamos a cosas que realmente no son, pero son oposiciones de Dios. Dios quiere cortarte el camino para que no te golpees. Dios quiere pararte para que no hagas algo que te puede hacer daño. Y no daño solo a nuestras vidas, sino daño a nuestra familia. Nos pueden acarrear consecuencias en las cuales no están en los planes de Dios. Entonces muchas veces cuando tenemos oposiciones tenemos que pedirle a Dios primeramente que nos abra los ojos, que Él nos muestre si estamos caminando en la voluntad perfecta de Dios o la voluntad permisiva de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga entender su camino, por dónde estamos caminando, si estamos haciendo
obedeciendo el deseo de nuestra carne o estamos obedeciendo al plan perfecto y divino de Dios para nuestras vidas. Y ahí vamos a seguir leyendo cuando el ángel del Señor le dice a Balaam: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú ya estarías muerto y ella seguiría con vida. Ahí nos demuestra que Dios todo lo sabe. El corazón de Balaam se había torcido. Si bien podía escuchar la voz, si bien era un profeta de Dios, su corazón no estaba limpio. Se había contaminado. Y dice, cuando el Señor le dice, el ángel le dice, tus caminos son malos. Y yo quiero que busques o que lo anotes, segunda de Pedro 2:16, para que podamos comparar. En segunda de Pedro 2:15, dice así: han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir las sendas de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encanta el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad por una burra, una muda bestia de carga. Habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Dice que Dios usó a una burra para parar la maldad de su corazón. Y ahí estamos viendo que cuando abrimos puertas, contaminamos nuestras vidas. Y Dios me decía que teníamos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Como hijos de Dios, ¿a quién estamos tratando de agradar? Que tenemos que tener cuidado con cómo caminamos. Tenemos que estar siempre pendiente de decirle: Señor, móstrame tu voluntad para mi vida. Quiero que tú me bendigas. Yo no quiero caminar si tú no caminas delante de mí. Y de asegurarnos que nosotros seguimos al Señor. Que el Señor limpie. Así como dice: Señor, escudriña mi corazón. Echa toda maldad de mi vida para que yo pueda caminar recto delante de tu presencia. Y esto nos puede enseñar que Dios conoce los deseos más profundos de nuestro corazón. Balaam dijo al ángel: ok, si esto no te parece correcto, me regreso. Pero ahí estaba fallando, porque de yo estar en la posición de Balaam, hubiera regresado corriendo, hubiera largado la burra y hubiera corrido, de saber que tenía un ángel parado en el frente mío con una espada, dispuesto a cortarme la vida. Eso le estaba revelando a él que estaba caminando fuera de la voluntad de Dios. Pero dice que otra vez osó por decirle al Señor: si esto te parece mal. Y dice que a lo que el ángel le contestó: sigue tu camino. Y seguimos viendo, Dios le está dando Dios está siendo paciente con Balaam. Y muchas veces, ¿cuántas veces Dios le toca ser paciente con nosotros? ¿Cuántas veces el Señor caminamos, parecemos nosotros, no los profetas del Señor, no los hijos nosotros parecemos la burra que no escucha, que camina terca? A veces se cambian los papeles. Nosotros nos convertimos en esa burra, insensibles, y no como en esta historia, que la burra fue la sensible a la presencia, al ángel del Señor, y no el mismo profeta, el mismo vaso de Dios. Tengamos cuidado como hijos de Dios, cómo estamos caminando delante del Señor. Dice que a todo esto Balaam llegó finalmente delante del rey de Moab.
de Balac. Y dice que dijo, aquí estoy, solo que no puedo decirte nada que Dios no ponga en mi boca. Él sabía que Dios lo podía cortar de la faz de la tierra, pero aún así él seguía bajo los impulsos de su propia voluntad. Again, en contra de la voluntad perfecta de Dios. Balaam sabía que ese era el pueblo de Dios y sabía que nadie puede tocar lo que el Señor apartó, lo que el Señor separó, lo que el Señor llamó santo, lo que el Señor cuida como la niña de sus ojos. Y ese pueblo de Israel somos nosotros. Somos nosotros, somos los hijos de Dios. Y dice que al llegar delante de Balac, dice que lo llevó a un lugar donde él podía ver parte del campamento. Eso está en Números 22:41. Dice que le dijo Balaam a este rey Balac, edifica 7 altares. Y dice que ofrecieron sacrificios. Y dice que le dijo, espera aquí, que voy a ver si al Señor se le place hablarme. Y me imagino la paciencia y veo el amor de Dios en esta historia. ¿Cómo así él, sabiendo que el Señor se le presentó y le dijo, no vayas? Ellos son mis pueblos. Mandó un ángel que 3 veces intentara cortarle su camino. Y aún así hizo sacrificio, levantó altares y fue delante de Dios. La confusión de querer manipular la voluntad perfecta de Dios. Cómo él podía querer intentar ir delante del Señor sabiendo que él conocía la voluntad de Dios. Y esa es la confusión más grande que como hijos de Dios podemos cometer. De querer cambiar, de querer hacer que el Señor vea como nosotros vemos. Nosotros vemos las cosas distorsionadas. Lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, no podemos imponérselo al Señor porque la voluntad del Señor es perfecta para nuestras vidas. Y dice que el Señor le dio palabra y él regresó delante del rey que se quedó parado ahí y dice que Balaam comenzó a hablar palabra de Dios y comenzó a bendecir al pueblo de Israel, lo cual enfureció el corazón de este rey, y le dijo, te he llamado para que los bendigas. ¿Qué me has hecho? Te traje para que lances maldición y no bendición. Entonces a lo que este profeta respondió, solo podré decir lo que Dios ponga en mi boca. O sea, Dios le había advertido que no podía hablar otra cosa que no sea lo que Dios. Y dice que terminó bendiciendo. Y por segunda vez este rey vuelve a decirle, ven aquí, te mostraré otra parte para ver si esta vez Dios te habla y si Dios cambia de manera de pensar. Y volvieron a levantar por segunda vez 7 altares y volvieron a ofrecer novillos y ganado delante del Señor. Pero dice que el Señor volvió a hablar a Balaam y le dijo, levántate y escucha. Dice que el Señor le habló, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir y si eso es lo que Dios quiere, no puedo hacer otra cosa. Dice que Dios le dijo, yo no soy un Dios que cambio. No tengo cambio de sombra, no varío. Mi voluntad es perfecta y Dios se mantiene firme. Dice, Dios ha fijado sus ojos en Israel. Ha dado promesa
al pueblo de Israel y volvió otra vez a bendecir el pueblo, lo cual volvió a molestar a este rey. Y el Señor le mandó a decir por boca de Balaam: la brujería no va a tocar. Nadie puede, ninguna maldición va a tocar a mis hijos, porque su descendencia será grande. Y todos lo mirarán y verán lo que Dios ha hecho en ellos. Volvió a bendecir a ese pueblo de Israel. Y llegó un momento que este rey de Moab le dijo: ya que no los vas a maldecir, no los bendigas, no bendigas a este pueblo. Pero este profeta no tuvo opción, tuvo que pronunciar lo que Dios. Y por tercera vez, este rey no se da por vencido y le dice: tal vez a Dios le parezca bien esta vez, pero el Señor no cambia. Este rey no había entendido que nada podía cambiar lo que Dios había bendecido. Dice que Balac ignoraba que nadie puede tocar, nadie puede romper, nadie puede alterar lo que Dios bendice. Así como nosotros somos ese pueblo de Israel, somos ese linaje escogido, ese pueblo de Israel eres tú y ese pueblo soy yo. El Señor te ha separado, te ha elegido, te ha guardado, te ha separado del mal para que vos hoy seas esa tierra bendecida, ese hijo bendecido. Este profeta Balaam no pudo maldecir a Israel. Dios no se lo permitió. Por 3 veces consecutivas, en lugar de maldecir, Dios tocó su boca y cambió la maldición en bendición. El rey Balac se equivocó pensando que podía manejar la voluntad divina de Dios. Pensó que podía hacer que Dios cambiara de manera de pensar, de manipular su voluntad. Al igual que Balac, hoy en día hay muchos que tratan de manipular la voluntad de Dios, que tratan de manipular los tiempos de Dios, que tratan de alterar lo que Dios ha puesto en otras personas. Entonces, Dios nos está hablando que tengamos cuidado, porque en estos tiempos se levantarán muchos Balac y muchos Balaam queriendo alterar la voluntad de Dios, queriendo hacer daño al pueblo de Dios. Al igual que estos reyes, tenemos que darnos cuenta que no se puede manipular a Dios, no se puede maldecir a lo que Dios bendijo. Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios permanece fiel, Dios es eterno, Dios no cambia, Dios promete y cumple. No importa cuánto tiempo te han entregado una palabra de Dios, no importa hace cuánto tienes una promesa de Dios, a su tiempo Dios lo hará. Los tiempos son perfectos de Dios y no los podemos alterar. No se puede cambiar la mano de Dios, no podemos cambiar los planes del Señor. El Señor nos deja bien en claro que no hay nadie que pueda tocar tu vida, tu familia, tus raíces, todo lo que amas. Nadie lo puede tocar. Su palabra dice: ay de aquel que es piedra de tropiezo. Nadie puede levantarse contra un hijo de Dios. Y voy a leer donde Dios dice: Dios los sacó de Egipto al pueblo de Israel. Egipto simboliza la esclavitud, como Dios nos encontró. Dios me encontró esclava del mundo, esclava de mi pecado. Dios me encontró sumergida en el barro y Él me rescató, Él me sacó
sacó de Egipto, así como te sacó a vos. Si me estás mirando, Dios te rescató, Dios te sacó del pecado, Dios te sacó de la maldad, Dios te hizo nueva criatura y tú eres ese pueblo bendito y escogido y bendecido por el Señor, separado, guardado. Tienes muros a tu alrededor y dice, con su fuerza te salvó de un toro salvaje. La fuerza del Señor y el amor por tu vida es tan grande que te sacó de la esclavitud. Dice que el Señor dice en su palabra, ¿quién se atreverá a molestar a un hijo de Dios? Dice, bendito los que te bendicen y maldito los que te maldijeren. Tenemos promesa de Dios que nadie nos puede tocar. Nadie puede tocar al pueblo de Dios. Vemos el error grande que cometió Balaam. Balaam pudo haber cambiado la historia. Balaam pudo haber hecho que este rey de Moab, que este rey Balac cambiara de manera de pensar. Y si vamos a la palabra de Dios, dice que el pueblo de Dios ya tenía, está en Nehemías 13 del 1 al 2, que está ya escrito que el Señor le dice, no tocarán a mi pueblo. No tocarán. Dice que aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en que los amonitas y los moabitas no deberían entrar jamás en las congregaciones de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió esa maldición en bendición. Era simple. Si Balaam hubiera sido sensible a Dios, si se hubiera humillado, pudo haber cambiado la historia. No cometamos ese error. Dios llegó a nuestras vidas y a veces nos ponemos tercos, endurecemos nuestro corazón y nos olvidamos de que no importa cuál es tu voluntad es corruptiva, pero la voluntad de Dios es incorruptiva, la voluntad de Dios es perfecta. Y si Él hubiera amonestado al rey de Moab y le hubiera dicho, cálmense, voy a consultar a Dios cómo puedo ayudarlos. Pero él persistió en maldecir a ese pueblo. Y también, al igual que este rey de Moab, Balaam, intentó hacer cambiar la voluntad de Dios. Y ahí cometemos un error bien grande. Cuando queremos cambiar lo santo por lo torcido. Cuando queremos maldecir lo que Dios bendijo. Hay de aquel que toque a un hijo de Dios. Hay aquel que eche maldición sobre ti. Porque Dios dijo, cambiaré la maldición en bendición, pero maldeciré a aquellos que te maldicen. Claro está en la palabra de Dios. Dios es sabio. La palabra de Dios es perfecta para nuestras vidas. Balaam le falló a Dios. Él pudo haber hecho un cambio grande. Y si vamos a la palabra de Dios, dice que el pueblo de Israel ya tenía asentado que no iban a tocar al pueblo de Moab. El Señor les dio una palabra diciéndole que no tocarán, y eso está en Deuteronomio 2:9. Dice que el Señor también me dijo, no ataquen a los moabitas, no los provoquen a guerra, porque no les daré a ustedes ninguna posesión de su territorio, porque era todo lo que el pueblo moabita tenía era maldito. Era de los entonces en el corazón del pueblo de Israel jamás estuvo a atacar a los moabitas. Este rey se asustó, ese rey tuvo pánico por la falta de Dios. La falta de Dios produce pánico, produce guerra, produce que ataques al quien no es tu enemigo. Dice que a este rey le produció pánico ver lo que Dios estaba haciendo en Israel. Y no pudo percibir que Dios
no iba a permitir que los tocara, que no estaba en los planes de Dios destruir a los moabitas, que solo estaban de paso por ahí. Entonces, esta confusión tan grande y llegar a este rey, a este profeta, perdón, este rey llegó a este profeta que no hizo un cambio alguno, que no fue un profeta de bendición, sino que desvió su mirada para lo conveniente, para las cosas terrenales, las cosas del mundo, las cosas que Dios pudo haberle entregado más victoria. Y dice que aún así el final de este hombre fue trágico, de Balaam. Fue cortado de la faz de la tierra por el mismo pueblo de Israel. Cuando tratas de maldecir a Dios, lo que Dios separó, lo que Dios bendijo, te vas a ver enfrentado. Así que yo te digo, como hijo de Dios, si estás pasando oposiciones, si alguien se está levantando, si estás pasando tiempos duros, no te preocupes. Sos linaje escogido de Dios. Y hay de aquel que ponga una mano sobre tu vida. Pero si estamos en el papel equivocado, no levantes tu mano. No importa cuán equivocado que esté la otra persona, nunca levantes calumnias sobre un hijo de Dios. No importa cuán equivocado él se encuentre. En Primera de Pedro 3, 9, 12, y con esto ya vamos a terminar, dice así: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Esta palabra es un poco dura, pero uno sabe de qué lado está. Cuídate de levantarte contra un hijo de Dios. Cuídate de querer impedir que esa persona llegue al llamado de Dios. Cuídate de la envidia. Cuídate del odio. Nadie va a tocar lo que Dios te puso para vos. Y Dios no te va a permitir que toques lo que Dios separó para otra persona. El Señor es estricto en su palabra y nos habla bien claro. Hay de aquel que toque tu tierra. Que aprendamos a caminar bajo la mano de Dios, que aprendamos a caminar sujetos, que caminemos con temor. Dios hoy nos está llamando a tener temor de Dios, que abra nuestras vistas. Si estás pasando pruebas, decirle: Señor, destapa mi vista, déjame ver como tú quieres que vea. Y Dios te va a mostrar que detrás de esa tormenta viene el sol, que el Señor nunca se aparta, que Él pelea como poderoso gigante delante de ti y que nada ni nadie podrá maldecir lo que Dios bendice. Eres pueblo de Dios, eres tierra escogida por Dios y hay promesas. Nosotros fuimos sacados del pecado, fuimos apartados para Dios para ser de bendición. Y hasta aquí llegó este mensaje de Dios. Te bendigo. Bendigo tu vida, te pido que compartas este mensaje con alguien que creas que lo necesites y te espero el sábado que viene. Búscanos en Facebook, búscanos en YouTube, compartilo. El sábado te espero con una reflexión nueva. Dios te bendiga y no se te olvide que eres amada.